Octubre de 1929, la peor crisis de la historia de América, la Gran Depresión. Comenzó ese año con el colapso de la Bolsa de Nueva York. El 24 de octubre de 1929 se considera su principal punto de referencia porque ese día los precios de las acciones en la Bolsa de Nueva York se desplomaron dramáticamente. El colapso del mercado de valores se conoció como Jueves Negro. Miles de accionistas lo perdieron todo de la noche a la mañana. Este colapso aceleró drásticamente los efectos de la recesión existente, causando el cierre de empresas e industrias y forzando despidos masivos. Por otro lado, la peor crisis de la historia en España sucedió muy cerca, pero en este caso se debió a la Guerra Civil, de 1936. La diferencia ahora, y el principal motivo por el que tenemos que tener en cuenta las situaciones económicas de otros países, es porque vivimos en un mundo hiperglobalizado, y si las principales potencias caen, nosotros vamos detrás. En este vídeo voy a hablar de las señales que nos indican que podemos estar al frente de una de las peores crisis a las que nos hayamos enfrentado nunca. También cómo respaldan esto grandes líderes de nuestro tiempo y cómo nos hemos metido en esta situación. Pero no solamente quiero traeros malas noticias y alarmaros, sino que también quiero hablar de qué es lo que podemos hacer, e incluso no solamente para sobrevivir, sino para crecer en estos tiempos de crisis. Porque aunque la mayoría de personas pierden dinero durante estos momentos, hay un pequeño porcentaje de personas que aprovechan oportunidades que están surgiendo ahora y triunfan, y tú podrías ser una de estas personas. Todo empezó con la crisis sanitaria de 2020. La economía se frenó debido a la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. La gente dejó de gastar, lo que afectó negativamente a la economía. Por lo tanto, nuestros grandes líderes decidieron que debían estimular la economía para salvarla. El problema fue que no solamente se estimuló la economía, sino que se sobreestimuló. Y este es el resumen de lo que pasó en estos 2 años. Los gobiernos encendieron las impresoras de dinero y se pusieron a imprimir a tope, como si no hubieran mañana. Pum, 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 pum. Se bajaron los tipos de interés para permitir que más personas pudieran pedir dinero prestado a los bancos. Esta sobreestimulación también causó que muchos activos se sobrevaluaran, como por ejemplo algunas empresas en la bolsa. Es decir, el precio de las acciones de algunas empresas no tenía sentido. Normalmente se invierte en empresas que están devaluadas para que cuando crezcan y peguen el pelotazo ganar dinero, pero aquí estaba pasando completamente lo contrario. Cuando el valor de esas acciones se equilibrara, mucha gente iba a perder su dinero. Esto pasó, por ejemplo, con Tesla, que llegó a valer más que las 9 empresas de coches más grandes del mundo combinadas, cuando Tesla vende menos del 1% de todos los coches que se venden en el mundo. Algo muy parecido pasó con muchas criptomonedas, como Shiba, por ejemplo. Muchos jóvenes se convirtieron en millonarios invirtiendo en criptomonedas que algunos expertos dicen que no tienen ningún valor. También pasó con los NFTs, que se pusieron de moda e incluso se llegó a vender el más caro por 70 millones de dólares. Como consecuencias de todo esto, la inflación subió a valores que no veíamos desde los años 80. Los precios de los productos y de los servicios subieron como locos. Esta etapa es la que estamos viviendo ahora mismo. Y realmente no es una inflación, sino una hiperinflación lo que estamos viviendo, ya que no solamente sube el precio de los productos y de los servicios, sino que baja el valor de nuestra moneda. Por lo tanto, nuestro poder adquisitivo se ve muy afectado. Lo que también nos hace desconfiar de las monedas fiat y de sus creadores, los gobiernos. Al mismo tiempo, vemos como el mercado de la bolsa sigue cayendo en picado, demostrando que estamos en un bear market, al igual que el mercado de las criptomonedas. La guerra claramente tampoco ayudó. En el momento en el que la economía parecía recuperarse, estalló la guerra y empeoró la situación creando una crisis energética. Como resumen de la primera fase, el valor de las cosas que no valen tanto subió muchísimo y todo lo que sube tiene que caer. Por lo tanto, ahora después de estimular tanto la economía, toca desestimularla. Para frenar la subida de la inflación y por lo tanto la subida del precio de las cosas, se subieron los tipos de interés. Al aumentar los tipos de interés es más difícil pedir dinero prestado, por lo tanto la gente va a gastar menos y esto no le gusta a las economías mundiales, ya que necesita la economía para funcionar, necesita que nosotros, las personas, los ciudadanos, gastemos dinero, que haya movimiento de dinero. Lo que esto hace poco a poco es bajar el precio de las casas, de las acciones y de las cosas en general. Como el valor de las cosas baja, los inversores deciden vender. Por lo tanto, el valor de las cosas baja más y esto es un ciclo que se retroalimenta. Los mercados bajan y más gente vende y así una y otra vez sin parar. El problema es que siempre que ha habido una burbuja en la historia se ha dado esta misma tendencia que la ha hecho explotar.
Pero ¿cómo de grande es realmente la burbuja en la que estamos metidos? Antes de cualquier gran colapso en la historia, existe un periodo previo de crecimiento explosivo, en el que el valor de los activos se infla y al final acaban explotando. Con esta tabla podemos comparar el resto de crisis con la que se nos viene ahora. Aquí, a la derecha del todo de la gráfica, es donde estamos ahora. Y si la comparas con cómo fue la gráfica en otras crisis, puedes hacerte una idea de cómo puede ser lo que nos venga ahora. Si esta burbuja finalmente estalla, va a ser una gran catástrofe. Personas importantes del mundo financiero hablan de ello y no de forma positiva. Michael Burry predice que será una de las peores crisis a las que nos hayamos enfrentado y además durará varios años. Él es el señor que predijo la burbuja de 2008, del que además se hizo la famosa película de Hollywood The Big Short. En ella vemos como Christian Bale hace de Michael Burry y predice este gran colapso. Y aunque muchos lo llaman mentiroso, se ha demostrado que Burry ha vendido casi todo su portafolio de acciones recientemente. Jeremy Grantham, que también ha predecido algunas de las crisis más grandes de la historia, incluyendo la burbuja inmobiliaria de 2008, un colapso que causó que millones de personas perdieran sus casas, países como Grecia se fueran a pique literalmente, entraron en bancarrota, por cosas muy parecidas a las que está haciendo España ahora mismo. Para más información sobre esto, puedes ver el vídeo que te dejo en la esquina derecha como sugerencia. Y Jeremy Grantham dice que esta va a ser la quinta gran burbuja o super burbuja de la era moderna. El multimillonario Ray Dalio asegura que esta crisis va a ser peor que la de 2008. Robert Kiyosaki, el autor del libro más importante de finanzas personales de la historia, Padre Rico, Padre Pobre, es incluso más pesimista y dice que estamos en la burbuja más grande que hayamos vivido en la historia y está a punto de explotar. Por otro lado, Elon Musk dice que América ha entrado en una recesión que podría durar por lo menos 18 meses. España todavía no está en recesión. Sin embargo, países como Reino Unido, Alemania o China sí o están a punto. Y eso suele indicarnos lo que pasará aquí en un futuro. Es más, la autoridad fiscal prevé que España entre en recesión técnica en el primer trimestre de 2023. Como dice Pablo Gil, a pesar de todas las medidas que se están llevando a cabo para equilibrar la economía, los resultados no se empezarán a ver hasta que pase un tiempo. Así que, aunque no entremos en recesión, viviremos un periodo de estancamiento económico. Por hablar de algo positivo, el empleo sigue aguantando. En otras situaciones de crisis en la historia, el empleo ha sido de las primeras cosas en caer. Aunque también es verdad que hay empresas que están preparando a sus trabajadores por si esto llega a pasar. Además, muchas personas han amasado grandes fortunas en tiempos como este. Así que, ¿qué es lo que puedes hacer para protegerte? O incluso, ¿cuáles son estos principios que estas personas siguieron y que tú puedes aplicar para aprovecharte? Lo primero es no parar de invertir. Al menos eso es lo que yo voy a hacer. Y es que en periodos de crisis muchísimas personas dejan de invertir o incluso sacan el dinero de sus inversiones. Según un estudio de JP Morgan durante los últimos 20 años en los mercados, se desveló una tendencia muy curiosa, y es que cuando el mercado iba mal, a los pocos días se daban los mejores días del año. Lo que quiere decir que las personas que vendían en esos malos momentos acababan perdiéndose las grandes ganancias. El resumen es que aunque los mercados vayan mal, no te tienes que dejar llevar por tus emociones y la mejor opción es seguir invirtiendo con tu estrategia de DCA. Por otro lado, en periodos de crisis, lo que muchas personas hacen es invertir en oro, ya que el oro es un valor refugio y su valor no fluctúa tanto como los mercados en periodos de crisis. Es más, en este gráfico puedes ver que en las últimas crisis el oro ha ganado incluso valor, mientras los mercados se iban realmente a la mierda. La última estrategia que puedes utilizar para protegerte si realmente llega a estallar esta burbuja es diversificar. Las personas que peor lo pasan durante las crisis son aquellas que solamente han invertido en un activo, ya que si ese activo cae, no hay nada que les salve. Algo que también tienes que tener en cuenta a la hora de diversificar tu portafolio es que guardar una pequeña parte, un pequeño porcentaje de tu portafolio en efectivo es también diversificar, ya que te servirá para aprovechar cualquier oportunidad que te venga durante estos periodos. Como por ejemplo, aprovechar la bajada de precio de una casa, comprarla y aunque los intereses sean altos, cuando la economía se estabilice, ir al banco y renegociarla. Esta es la estrategia que han usado grandes millonarios para conseguir sus fortunas, es decir, comprar barato.
Como dice Warren Buffett, ten miedo cuando la gente sea avariciosa y sea avaricioso cuando la gente tenga miedo. Realmente no sabemos lo que tenemos por delante. Aunque los números nos indiquen que tenemos algo negativo, realmente nadie lo sabe, nadie puede ver el futuro. Lo que está claro que no puedes hacer es quedarte parado como la mayoría de las personas, ignorando lo que pasa a tu alrededor o con miedo, ya que tienes que pasar a la acción. Nunca ha habido un mejor momento para hacerlo que ahora. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si quieres saber más sobre la situación que estamos viviendo y cómo beneficiarte de ella, te recomiendo ir a ver este vídeo de aquí, pero antes no olvides darle like al vídeo si te ha gustado. Nos vemos la semana que viene.